Práctica 1. 10 experimentos de electroestática. ¿Qué es la electroestática? La electroestática es el estudio del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio, ya sean de atracción o de rechazo. ¿Cómo se genera? Este fenómeno se produce cuando dos cuerpos acumulan carga eléctrica, ya sean por procesos de inducción o fricción. Esto da lugar a transferencia de electrones de un átomo a otro. Materiales utilizados: aluminio, esferas de unicel, plastilina, alambre, pinzas, vaso de precipitado, palillos de madera, cinta, tubo de PVC, tela, jabón popote, clavo, cartulina, corchos, corchete, hilo, tijeras, pegamento, globos, recipiente plástico, lata, bolsa de plástico y plásticos de unicel. Experimento 1. Frotamos dos platos de unicel entre sí y observamos que uno de ellos salía volando o se movía. Al frotar los platos, se transfieren electrones de un material a otro. Esto provoca que uno quede con carga negativa y el otro con carga positiva. Como las cargas iguales se repelen, uno de los platos es empujado. Este fenómeno se llama electricidad estática y ocurre cuando se acumulan cargas eléctricas en un objeto. Experimento 2. Frotamos un tubo de PVC y luego lo acercamos a una lata vacía. La lata empieza a moverse. Al frotar el tubo de PVC con el trapo, el tubo gana electrones y queda cargado negativamente. Cuando lo acercamos a la lata, que se encuentra en un estado neutro, las cargas dentro de la lata se acomodan, las cargas positivas se acercan al tubo y las negativas se alejan. Esto provoca una fuerza de atracción, haciendo que la lata se mueva hacia el tubo. Experimento 3. Frotamos un tubo de PVC y lo colocamos en medio de dos globos. Observamos que los globos se separan. Al frotar el tubo de PVC, este queda cargado con carga eléctrica. Cuando el tubo toca o transfiere carga a los globos, ambos globos adquieren el mismo tipo de carga. Como las cargas iguales se repelen, los globos se separan entre sí. Este fenómeno es un ejemplo de electricidad estática y demuestra las cargas del mismo signo se repelen. Experimento 4. Frotamos un tubo de PVC para cargarlo eléctricamente. Luego lo acercamos a un palito de madera que estaba colgando dentro de un vaso de precipitados. Observamos que el palito se movía hacia el tubo. Al frotar el tubo de PVC, se adquiere una electricidad estática. Cuando acercamos el tubo al palito de madera, aunque la madera es neutra, sus cargas internas se reorganizan. Las cargas opuestas del palito se acercan al tubo cargado, provocando una fuerza de atracción. Experimento 5. Frotamos un tubo de PVC para cargarlo eléctricamente. Después lo acercamos a un papelito de aluminio y observamos que el papel se movía hacia el tubo. Al frotar el tubo de PVC, este se carga con una electricidad estática. Cuando lo acercamos al papel de aluminio, que es un material conductor, las cargas dentro del aluminio se mueven fácilmente. Las cargas opuestas al tubo se acercan más a él, provocando una fuerza de atracción. Experimento 6. Frotamos un tubo de PVC, después lanzamos una pequeña bolsa sobre el tubo y observamos que la bolsa quedaba flotando. Al frotar el tubo, este se carga con electricidad estática. Cuando la bolsa tocaba el tubo, también se cargaba con el mismo tipo de carga. Como las cargas iguales se repelen, el tubo empujaba la bolsa hacia arriba. Si la fuerza eléctrica era igual al peso de la bolsa, esta quedaba flotando por unos momentos. Experimento 7. Construimos una pequeña hélice con un tubo de aluminio. Después frotamos el tubo de PVC para cargarlo eléctricamente y lo acercamos a la hélice. Observamos que la hélice comenzaba a girar. Al frotar el tubo de PVC, este se cargó con electricidad estática. Cuando lo acercamos a la hélice de aluminio, que es un material conductor, las cargas dentro del aluminio se movieron. Primero la hélice fue atraída hacia el tubo, al tocarlo pudo cargarse con el mismo tipo de carga y entonces fue repelida. Este proceso de atracción y repulsión se repite rápidamente, lo que provoca que la hélice gire. Experimento 8. Construimos una caja con el fondo cubierto de aluminio. Colocamos pequeñas bolitas de aluminio dentro, luego frotamos un tubo de PVC y lo acercamos a la caja. Observamos que las bolitas se movían. Al frotar el tubo de PVC, este adquiere una electricidad estática. Cuando lo acercamos a las bolitas de aluminio, las cargas dentro de ellas se reorganizan. Las bolitas primero son atraídas hacia el tubo y si lo tocan pueden cargarse con el mismo tipo de carga y luego son repelidas. Este proceso hace que las bolitas se muevan constantemente dentro de la caja. Experimento 9. Colocamos agua con jabón en un plato. Después frotamos un tubo de PVC para cargarlo eléctricamente y lo acercamos a la mezcla. Observamos que se forma una burbuja. Al frotar el tubo de PVC, este se carga con electricidad estática. Cuando lo acercamos al agua con jabón, las moléculas del agua, que contienen carga parcial positiva y negativa, se orientan hacia el tubo cargado. La fuerza eléctrica atrae la superficie del líquido y la estira. Como el jabón reduce la tensión superficial, la facilita la formación de una burbuja. Experimento 10. Raguilete. Construimos un raguilete y lo formamos con papelitos de aluminio. Después frotamos un tubo de PVC y observamos que el raguilete giraba hacia él e incluso parecía flotar ligeramente. Al frotar el tubo de PVC, este se carga con electricidad estática. Cuando lo acercamos al raguilete forrado con aluminio, las cargas dentro del aluminio se movieron. Conclusiones. En esta práctica realizamos 10 experimentos con 10 distintos materiales, incluyendo el tubo de PVC, aluminio y un montaje similar a un campo eléctrico, lo que nos permitió observar diferentes manifestaciones de la electroestática. A través de estos experimentos, comprobamos que la electricidad por frotamiento es fundamental para producir interacciones entre los cuerpos
y que éstas pueden observarse de manera clara e incluso con materiales sencillos. La práctica ayudó a reforzar los conceptos teóricos y a comprender mejor cómo se comportan las cargas eléctricas en distintas situaciones.